Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal y que ha tenido consecuencias bastante rudas para América Latina. La negra noche neoliberal ha creado un verdadero problema latinoamericano que es la migración venezolana. La migración venezolana no solamente responde a una política errada de Maduro en la que jamás debió permitir que los salarios se devaluaran y de esa manera se creara un círculo vicioso mediante el cual la capacidad adquisitiva de la población hacía imposible la existencia de la productividad, porque no había quien compre. Error grave cometido por Maduro. Si yo hubiera estado en esa situación, cada mes revaluaba los salarios y les ponía a un índice equivalente a $300, que es el promedio latinoamericano. Y nunca hubiera permitido que los salarios cayeran al nivel que cayeron ahora. Pero el gran problema de la migración venezolana es que es una migración de gente inteligente, no son muertos de hambre, no son gente caída de la hamaca, no son gente desesperada como la migración ecuatoriana a Europa, ni la migración colombiana a Ecuador. Gente desamparada, gente de la última ralea, gente en la peor situación, sino que son gente de clase media, gente preparada, gente estudiada. No discutimos que también existen los rateros, las ratas y los ratones, pero el promedio es que ese país ha perdido lo más valioso que tenía, que era la gente que había estudiado. Y eso es grave para cualquier país del mundo, perder la gente que tardó el país años, décadas en preparar y que se larguen. Eso es una cosa garrafal, una falta total. Y hoy, ¿qué estamos pasando? Esa gente llega a Ecuador, llega a Colombia, llega a Perú, a Chile, a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Bolivia, a toda Sudamérica, y se expande también por Centroamérica, y también muchos han invadido Estados Unidos. Todo, históricamente, todo grupo humano, cuando migra masivamente, los italianos que llegaron a Estados Unidos, los irlandeses que llegaron a Estados Unidos, que fueron las grandes masas migratorias después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Los chinos, todos tienen un patrón común de comportamiento. Todos crean una mafia. Esta mafia se convierte en un primer momento en el vehículo protector de los recién llegados. Es que es lógico. Si llega un venezolano acá, ¿quién le protege? Un ecuatoriano no lo va a proteger. Finalmente termina protegiendo al otro venezolano. Y el otro venezolano es un individuo que no tiene escrúpulos. Si tiene que matar, mata. Si tiene que robar, roba. Entonces, cuando llega ese proceso, se crea también un tráfico. Venezuela tiene las mujeres más lindas de América. Y por lógica, la mafia del tráfico de mujeres es la mafia que va surgiendo de todo este proceso. Siempre la mujer fue mercancía, siempre fue objeto. Cuando los tártaros conquistaron Rusia, pedían a los rusos que tenían que pagarle con oro y con mujeres. Cuando los musulmanes conquistaban todos sus territorios, existían tributos en mujeres. Cuando los romanos conquistaron todo su imperio, robaban y secuestraban esclavas. Cuando los españoles llegaron acá, convirtieron a todas las indígenas en esclavas sexuales. La mujer ha sido siempre el objeto, una mercancía, un mecanismo de obtener recursos económicos. Entonces, esto es lo que está viviendo ahora
toda la migración venezolana. Una mafia del tráfico de mujeres. Pero encima, los venezolanos tienen que sobrevivir. Y claro, comienzan vendiendo tabacos en las calles, haciendo su propia gestión, creando sus propias empresas. Y finalmente, las únicas empresas que realmente son rentables en el mundo, desde la época de la conquista española y antes, desde la conquista de Grecia, son las empresas que venden drogas. Los griegos conquistaron a los celtas o establecieron relaciones amables con los celtas que tenían el gran dominio de Europa a través del vino, que es una droga, es un alcohol. Los cristianos conquistaron América a través del alcohol, que era la droga europea. Y nos hicieron alcohólicos a todos los latinoamericanos. Somos pueblos alcohólicos. Los ingleses dominaron China a través del opio y fueron los grandes negociantes del opio, no por uno, no por dos, no por 200 años. Dominaron China a través del opio y era el más importante negocio, el más importante ingreso económico. La mafia italiana ha logrado su estatus, su situación, su poder en Estados Unidos, llegando a poner un presidente. El presidente John F. Kennedy fue puesto por la mafia. Y él, que era católico, a su vez le dio, lo mismo que Estados Unidos, le dio poder a la mafia antes de la guerra, ya, sobre Cuba y sobre otros espacios que había conquistado Estados Unidos, como Cuba, y le dio el poder a la mafia de ser dueño de Cuba. Lucky Luciano fue el dueño de Cuba. Entonces, las mafias prosperan en esta situación. Estados Unidos pretende combatir el narcotráfico, pero crea en Venezuela un caos social caracterizado por un bloqueo económico, una guerra mediática y una guerra de abastecimiento. La gente no tiene que comprar. ¿Cómo abastecerse? ¿Cómo proveerse? Se crea el pánico de abastecimiento. Y al crearse el pánico de abastecimiento, si aparece hoy día pasta dental, desaparece el mismo día porque todos quieren tener 10 pastas dentales. Si aparece papel higiénico, quieres tener 100 papeles higiénicos. Y no hay sistema que funcione. Es como cuando en un banco se avisa que se va a quebrar y todo el mundo corre a sacar sus dineros y el banco quiebra porque el dinero lo tiene prestado y no tiene cómo satisfacer la demanda de todos sus clientes. Entonces, esto hace que Venezuela se haya convertido en un infierno que está pronosticado va a tener una inflación de 1.000.000%. Es inaudito, es irracional. Como consecuencia de esto se genera una migración. Esta migración se crea y está creando la más poderosa mafia latinoamericana. Esta mafia latinoamericana va a ser la que va a ir a conquistar Estados Unidos. Porque Estados Unidos no lo va a ganar ningún país con las armas. Ningún país puede derrotarlo militarmente. Es imposible. A Estados Unidos tampoco se lo puede derrotar comercialmente e industrialmente. Es extremadamente poderoso. La única forma de derrotarlo y de autodestrucción que tiene Estados Unidos es la autodestrucción generada por sus drogadictos, por sus obesos y por sus enfermos. Esa es la autodestrucción. Ya Estados Unidos
Es el primer país capitalista que en lugar de aumentar su perspectiva de vida al nacer, como el resto de países, es decir, en lugar de que la gente tenga la expectativa de nacer y vivir 100 años como en Japón, en Estados Unidos ya la vida ha comenzado a reducirse. Estaba en un índice de casi 90 años y ahora ya está en un índice de 80 años. Prácticamente ha reducido una década de vida, de perspectiva de vida para toda la generación que está ahora. Esta es la situación crítica que está viviendo Estados Unidos. ¿Cómo un problema social creado en América Latina, en su nariz, cruzando el Caribe, en la punta de la nariz, un problema social creado en México, donde el empobrecimiento generado por un tratado de libre comercio que debía ser el generador de riqueza, se convirtió en un tratado de libre comercio de generación de ricos, no de riqueza. Y la generación de ricos, los ricos se convirtieron a su vez en opresores, pero habían dos clases de ricos. Los ricos que progresaban porque vendían telefonía como Slim y su teléfono Claro, y los ricos que se hacían por medio del narcotráfico, pues, que es la forma más fácil de hacerse rico, la más rápida, la más brutal, pero es la más concreta, la más visible, la más cercana a la gente. Entonces, un tratado de libre comercio que no hacía rico al país, hacía ricos en un país. Ese es el gran problema. Un tratado de libre comercio que no crea riqueza en los países, sino que crea ricos en los países. Y estos ricos se convierten a su vez en las garras para destripar, para extraer, para succionar la riqueza de los países y para succionar el trabajo de los seres humanos. Y no siquiera eso, para convertir a los seres humanos en deudores que nunca terminan de pagar deudas como pasaba en la época de la colonia, o para convertir a los seres humanos en adictos al confort, a la comunidad, a la tecnología, al consumismo, a los placeres mediatos. Esto es lo que está sucediendo en América Latina. Esta compleja situación de Venezuela nos afecta. Y nos afecta porque ya Ecuador ha vivido fenómenos migratorios severos y terribles desde la época de los años 70, cuando llegó la primera reforma agraria y luego la segunda reforma agraria. La primera reforma agraria en el 68 y la segunda reforma agraria en el 74, y se produjo una enorme migración de donde era el mundo más terrible, el mundo del campo, donde los patrones hacían lo que les daba la gana, la iglesia hacía lo que le daba la gana, los indígenas eran lo último en calidad humana, eran desnutridos, todos con bocio, todos enfermos, todos enanos, muertos de hambre. Los campesinos de la costa eran violentos, se mataban entre ellos. Esto produjo una migración a la ciudad. Luego hemos comenzado a recibir migraciones enormes. Tuvimos una enorme migración de ecuatorianos. Imagínense, éramos 12 millones, casi 14, 12 millones, 13 millones, y se nos fueron prácticamente 4, de esos regresaron unos pocos, se quedaron afuera 3 millones. Pero ¿se pueden imaginar algún país que el 30% de la población se largue? Oye, es una locura. Eso pasó en Ecuador. Y hemos vivido eso. Familias que no tenían hijos, hijos que no tenían padres, padres que no tenían maridos, que no tenían mujeres, mujeres que estaban en el otro lado del mundo, hombres que estaban en el otro lado del mundo. Un caos social. Vivimos eso. Luego vivimos la migración colombiana, nos llegó, chica, 200,000 colombianos, de esos 200,000, casi 90,000 viven aquí en Ecuador ya estables, pero recibimos una oleada monstruo, gente desesperada que venía acá a ser sicario, a ser requetier, a ser gota a gota, prestamista, y claro, nos convirtieron a nosotros los ecuatorianos allá a Ecuador en el corredor de la droga, y hoy recibimos luego la migración cubana, gente que desesperada salía de su país porque Estados Unidos les ofrecía la posibilidad de residencia y tenían que salir desde Ecuador para allá, y
se convirtieron en traficantes de seres humanos. Vieron un gran negocio de seres humanos. Traficaban gente de Cuba a Estados Unidos. Y hoy tenemos los venezolanos que nos han llegado acá y que son parte de esta revolución que estamos viviendo y de esta evolución que estamos viviendo. Nos trae un nuevo espíritu, el mismo espíritu con el que nosotros nos independizamos de América, de España, porque ellos nos dieron la independencia. La independencia no la dio el primer grito de la independencia que estamos celebrando ahora. Esos eran unos sabidos terratenientes que no querían pagar impuestos porque era la primera vez que les cobraban impuestos después de que los franceses devastaron la economía de España con las guerras napoleónicas, y que no querían dejar a los indios salir de las haciendas. Entonces, como se opusieron a eso, hicieron un grito de la independencia, que no era para independizar a los indios, no era para independizarse, era simplemente para no pagar impuestos y para no liberar a los indios. Esos son nuestros héroes del 10 de agosto. Y ni siquiera la independencia la tuvimos por nuestras propias fuerzas y nuestro propio valor. Tuvieron que venir a darnos independencia a los colombianos y venezolanos. Entonces ahora nos enfrentamos a una invasión venezolana que nos trae iniciativa, capacidad de gestión, arrojo, otra contextura física. Realmente los países andinos, desde Ecuador hasta Chile, son de gente pequeña. Ellos son otra raza latinoamericana. Son grandes. Son más fuertes físicamente. Y eso también modifica nuestra genética aquí en Ecuador. Esos cambios se vienen con los venezolanos. Bien. Esperamos que todos estos procesos de Venezuela se resuelvan. Que todo sea a favor de una nueva América Latina unida y no dividida, como pretende ahora Colombia, que se separó de UNASUR, como pretende el timorato presidente que tenemos ahora, que no sabe ni para dónde se jala, no tiene idea del porvenir y no tiene idea del pasado, y no tengamos que vernos la cara con presidentes mequetrefes en países como Chile, en países como Perú, donde tambalean, el país del saqueo en América Latina, y que tiene presidentes que van y vienen sin dejar nada a su paso. Gracias.